Gracias, Dios mío. Muy bien, hermanos, todos los niños salen con su maestra ahí atrás. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada. Ustedes, si recuerdan, el título de este mensaje o de esta serie de mensajes es Lo que fuimos. Entonces hoy es la segunda parte, tendremos una tercera si Dios nos ayuda y nos presta la vida. Pero hoy lo que fuimos, segunda parte, y vamos a ir ahí, hermanos, a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 12 al 17. Primera a Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 17. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Me sigue usted con su vista, por favor. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios bendiga mucho su palabra, hermanos. Déjenme hacer una pausa, hermanos, antes, porque siempre se me ha estado olvidando. Ya vamos a hacer algo por nuestros niños, porque se oye mucho. Rafa, ¿cómo no apagas otra vez, hermano, esa bocina y dejamos esta solamente, que al cabo se oye perfectamente bien? Es que sí, se oye muy fuerte, hermanos, allá atrás. Entonces, bajamos o apagamos esta bocina para que no moleste en nada a nuestros pequeños allá atrás. Muy bien, ya, hermanos, discúlpeme. No voy a hacer, hermanos, ya que tuvimos en la primera parte una introducción bastante amplia, solo mencionaré las dos primeras deducciones o inferencias que ya vimos el domingo pasado, y que son, hermanos, que recordar lo que fuimos antes. En primer lugar, dijimos, debe estimularnos a una adoradora gratitud. Pablo recordaba aquí, hermanos, su pecado, todo lo que había hecho, todo lo que había sido, pero lo primero que hace en el versículo que leímos, en el primer versículo, en el versículo 12, dice: doy gracias, dice, al que me fortaleció. Entonces, hermanos, recordar lo que fuimos debe conducirnos, dijimos, a una adoradora gratitud. Y en segundo lugar, dijimos que el recordatorio de lo que fuimos debería alimentar en nosotros una humildad muy profunda. ¿Se acuerdan?
Hermanos, recordar lo que fuimos debe hacernos las personas más humildes de la tierra. Y ahora pues, hermanos, sin más preámbulos, pasemos a la tercera inferencia, que es, hermanos, que el recuerdo de nuestra condición anterior, no las anoté, ¿verdad, hermano? No las anoté ahora, porque estaba batallando ahí con la computadora y ya al último dije, no, ya no le meto más. Pero si usted está notando, la tercera inferencia es que el recuerdo de lo que fuimos, de nuestra condición anterior, debería renovar en nosotros un genuino arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento. Mire, cuando volteamos la mirada al pasado, a lo que fuimos antes de que el Señor nos encontrara, eso debería, hermanos, eso debería generar en nosotros un constante arrepentimiento. Yo sé que casi todos fuimos enseñados al respecto de que solo nos arrepentimos del pecado al momento de nuestra conversión, ¿verdad? Casi eso es lo que tenemos siempre en mente. Y usted ya se arrepintió, le decimos a la gente. Sí, yo ya me arrepentí. ¿Qué quiere decir eso? Que ya un día recibimos a Cristo en el corazón, teniendo fe y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Pero no nos engañemos, hermanos, creyendo que siempre tiene que ser así o que ya todo está terminado. ¿Por qué le digo esto? Porque si excluimos el arrepentimiento de nuestra vida cristiana, excluimos la vida misma. Estamos haciendo a un lado lo que nos da vida. Y entonces, a menos que nos arrepintamos diariamente cuando fallamos, no estaremos viviendo para Dios como debemos hacerlo. Usted falla todos los días, yo fallo todos los días, de alguna forma, como dicen allá, ¿verdad? En las letanías, de palabra, de pensamiento, de omisión, ¿sí? Así fallamos, y eso requiere arrepentimiento, hermanos. Recuerden que no somos salvados, además, escuche por favor, no somos salvados por un acto aislado de fe que termina en el instante en que recibimos la seguridad del perdón divino, sino que el mensaje primario del Evangelio debe prevalecer, es decir, permanecer en nosotros siempre, hermanos. El mensaje del Evangelio no se recibe una vez y luego se olvida, no. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Dice Marcos en su Evangelio, capítulo 1, versículo 14 y versículo 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Qué predicaba Jesús? Dice el versículo 15, bueno, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Era lo mismo que Pablo decía, ¿se acuerda? Pablo decía: no digas en tu corazón quién va a traer de arriba a Dios para que nosotros creamos en Él, para que nosotros lo abracemos. No, dice, porque cerca de ti está. Este es el mensaje del Evangelio. Jesús dijo: el reino de Dios está cerca. ¿Dónde? ¿Cómo? Bueno, muy sencillo, dice Jesús: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, esto quiere decir que ambas cosas deben continuar. A ver, yo le pregunto: arrepentirse y tener fe. Hermanos, iglesia, ¿ustedes tienen fe? Pero también nos arrepentimos. Bueno, se fija, ambas cosas deben de permanecer en nosotros. Ambas cosas deben continuar, no solamente la fe, como muchas veces creemos. Una fe vigorosa debe continuar, claro, en tanto que vivamos, y mientras tengamos fe, también entonces hemos de mantener también el arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque estas gracias son gemelas, hermanos.
Son gracias gemelas, como lo reconoce el apóstol Pablo también cuando le escribe a los tesalonicenses en su primera carta. Primera a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Dice Pablo a los tesalonicenses, dice: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, dice, haciendo memoria de vosotros o de ustedes en nuestras oraciones. ¿De qué daba gracias Pablo por los tesalonicenses? Dice el versículo 3: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro Señor. ¿De qué? De la obra de vuestra fe, ¿sí? Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo un sermón acerca de estas tres cosas que Pablo les dice a los tesalonicenses, pero algunos dirán: oiga, aquí sí habla de fe, pero no habla de arrepentimiento. ¿Por qué pone este ejemplo? Si lo que usted quiere enfatizar es el arrepentimiento. Hermanos, sí habla de arrepentimiento, de verdad se lo digo. ¿Por qué le digo que sí habla este pasaje de arrepentimiento? Porque dice que la obra de fe, trabajo de amor y constancia en esperar al Señor Jesucristo. Yo le pregunto: ¿algún no arrepentido podrá obrar para Dios? ¿Podrá trabajar para Dios? No. ¿Algún no arrepentido podrá estar esperando la venida del Señor? No. Estas cosas son de los arrepentidos, hermano. Estas cosas van una a la otra, unidas, como lo vuelve a confirmar Pablo en este mismo capítulo al final. Vamos al versículo 8, en ese mismo capítulo. Dice Pablo: porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, dice, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios, ahí está la fe, se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Versículo 9, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, ¿y qué más? Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Y luego vuelve a decir el 10: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, hermanos, para esperar a Cristo de los cielos, el que nos va a librar de la ira venidera, y para servir al Dios vivo y verdadero, ¿qué hace falta? Según el versículo 9, convertirnos, hermanos, arrepentirnos, convertirnos de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Entonces, esta obra, llámela como usted quiera, es la obra del Evangelio en nosotros. Es una obra de fe y es una obra que conlleva continuo arrepentimiento. Y luego posiblemente podemos seguir pensando: arrepentimiento, pero si yo pensaba que era algo amargo eso del arrepentimiento, que era de alguna manera quitado o suprimido al momento de recibir a Cristo. Hermanos, no pensemos así, por favor, porque el arrepentimiento, según la Escritura, es algo dulce. El arrepentimiento es algo bueno, porque cuando yo me arrepiento sinceramente, Dios me dispensa su maravilloso y bendito perdón, lo cual, hermanos, es muy dulce y tranquilizador. Mire, cuando la gente, y voy a hablar de los cristianos, cuando los cristianos, hermanos, pecamos deliberadamente y permanecemos en ese pecado sin arrepentimiento, porque pasa. Cuando sucede así, el cristiano carga un lastre, carga otra vez una pesada carga sobre sí. Pero cuando reconocemos y nos rendimos y decimos: Señor, ¿por qué he tenido que estar permaneciendo en este pecado? Hoy me arrepiento otra vez de esto. ¿Qué sucede en el creyente? Volvemos a ser libres. Nos sentimos otra vez sin esa carga, ligeros. Nos sentimos en paz para con Dios, ¿no cree?
¿no nos ha pasado esto? Yo creo que sí, a mí me ha pasado. Entonces, dice Pablo a los Corintios, hablando de esto en su segunda carta, capítulo 7, versículo 9 en adelante, dice Pablo: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ¿Cómo puede haber gozo cuando alguien se arrepiente? ¿Cómo puede haber gozo cuando alguien pronuncia sus pecados? Dice, porque habéis sido, dice, sino que habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y luego aclara Pablo en el versículo 10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay dos formas de sentir tristeza. Hay dos formas de sentir pena y vergüenza por el pecado. Cuando el ladrón es aprehendido con las manos en la masa, como dicen por ahí, cuando el ladrón es sorprendido en flagrancia, como dice la ley, el ladrón puede sentirse apenado, el ladrón puede sentirse avergonzado, pero eso no quiere decir que esté arrepentido. He escuchado, a mí me gusta mucho ver algunos programas, esos de asesinos seriales y todo. Dice, ¿qué le pasa, pastor? Bueno, pues, se me hace mejor ver casos de la vida real que estar viendo cosas inventadas. Pero bueno, he escuchado que muchos asesinos seriales que no han cometido un asesinato, sino muchos, cuando se les entrevista en la cárcel misma, ellos dicen, yo lo volvería a hacer, yo lo volvería a hacer. Quiere decir que pueden estar tristes por estar recluidos en la prisión, pero no hay arrepentimiento. La tristeza no los lleva a arrepentirse. Pero cuando alguien se siente triste por su pecado y se arrepiente delante de Dios, hermanos, qué bendición. Esa tristeza se convierte en una bendición para salvación, dice el apóstol Pablo. Por esto pues, queridos hermanos, deberíamos desear, escuche, arrepentirnos siempre. Y si bien sé que no podemos llevar las lágrimas de la penitencia, del arrepentimiento en nuestros ojos allá al cielo, digo esto porque la Escritura dice que cuando lleguemos a la presencia de Dios, toda lágrima va a ser enjugada o secada. Yo creo, esto sí creo, yo creo que lo único que lamentaremos haber dejado atrás, hermanos, es precisamente no habernos arrepentido muchas veces y haber contristado a nuestro Dios por largos periodos de tiempo. Cuando estemos delante de la presencia de Dios y que Dios nos muestre la vida de lo que fuimos y luego nos muestre ciertas partes de nuestra vida, de nuestro quehacer, y en esas partes de nuestra vida Dios nos muestre y nos diga, mira, permaneciste meses, días, años con esta actitud, con falta de perdón, con enojo en tu corazón, con adulterio en tus ojos. ¿Con cuántos pecados podemos? Con avaricia. Lea las listas que Pablo hace, hermano, no es una, son varias. Ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, ni los avaros, ni los idólatras. ¿Qué más? Ni los afeminados. Entonces, cuando Dios nos muestre eso, hermanos, allá, aunque no vamos a llorar, vamos a decir, vamos a desear habernos arrepentido, hermanos, de verdad. De verdad. Cuando justificamos, ¿se acuerda cómo comenzamos el sermón la semana pasada? Esa larga introducción. Dijimos, los hombres piadosos, y cuando digo hombres me refiero a hombres y mujeres, los hombres piadosos nunca blanquean sus pecados, nunca minimizan sus faltas, nunca empequeñecen sus flaquezas y sus debilidades, sino que las confiesan, las reconocen, las enumeran. ¿No fue eso lo que Pablo hizo delante de Timoteo? ¿No fue eso lo que Pablo hizo delante de Agripa el rey? Y Pablo, en estos versículos que leímos de donde partimos, dice que esto fue escrito para nuestro ejemplo, hermanos,
para todos los que hayamos de ser salvados también. Así que, hermanos, cuando nuestro engañoso corazón quiera justificar o minimizar nuestros errores, repréndalo, hermano, en el nombre de Jesús. Reprenda su corazón, someta su alma y su corazón y dígale: arrepiéntete, negro y engañoso corazón, porque esto Dios lo demanda, porque esto es salud y vida para ti. Así que ciertamente, en tanto que estemos aquí, hermanos, debemos arrepentirnos diariamente del pecado. Sí, y sobre todo debemos arrepentirnos y lamentar aún. Escuche, porque a lo mejor algunos dirán: no, yo no estoy de acuerdo con esto. Tenemos que arrepentirnos aún. ¿De qué cree? Del pecado que ya fue perdonado, hermano, del pecado pasado. Porque, le voy a decir por qué. Porque nunca, de verdad se lo digo, nunca debemos olvidar o tener como poca cosa que nuestros pecados, sí, esos pecados que ya fueron perdonados, pero esos pecados no debemos olvidar nunca que cayeron como una terrible aflicción sobre nuestro Señor. ¿No fue por eso que Cristo sufrió tanto? Hace unas semanas hablábamos, hermano, del padecimiento de Cristo, ¿se acuerda? Del juicio que Cristo soportó, de la cruz y de esas palabras, últimas frases que salieron de la boca de nuestro Señor crucificado. ¿Por qué? Que no se nos olvide, fueron por usted y por mí. Así que no podemos echar en saco roto, hermano, esos pecados, porque esos pecados llevaron a nuestro Señor a la cruz. Así de simple. Hermanos, por esto pues deberíamos sentir nuestros antiguos pecados 10 veces más como Pablo, ya que todavía su dolor para nosotros debiera ser toda esa aflicción y angustia que se agolparon sobre nuestro bendito Señor. Cabe aquí, en el buen sentido, no me malinterprete, cuando pensamos en esto, hermano, como dicen allá, cabe muy bien darnos golpes de pecho, ¿sí? En el buen sentido, hermanos, en el buen sentido, cuando pensemos que fue necesario, escuche, fue necesario que Cristo muriera para que nosotros fuéramos liberados del pecado, de su castigo, de su poder. Y conforme crezca nuestro amor y gratitud, hermanos, entonces así abunde también una conciencia que se avergüence siempre de lo que fuimos, debido a que tan santo y bendito Señor haya tenido que ser crucificado por nuestra maldad y por nuestros pecados. No fue poca cosa, hermano, lo que Cristo soportó. Soportó toda la suciedad horrorosa de nuestros pecados. El ejemplo de Pablo es pues que debemos sentirnos aún como creyentes justificados por Cristo, avergonzados de lo que fuimos. Hermanos, yo no creo que algún cristiano, y si lo hace, no es bien hecho, bien dicho. A veces el púlpito se ofrece para testimonios. Yo creo que todos, si tenemos más de 10 años de cristianos, o a lo mejor menos, hemos escuchado testimonios que no glorifican a Dios. ¿Se acuerda de alguno? Donde lejos de decir con vergüenza, yo fui esto, yo fui aquello, hice esto, hice aquello, pero Dios en su misericordia me salvó, me lavó, me limpió, me hizo nueva criatura. En vez de eso, nos pavoneamos y decimos: es que yo hacía esto, yo hacía aquello, gloria a Dios. Y luego todavía usamos esas muletillas, ¿verdad? Era muy común antes, ¿verdad? Hermanos, es que yo me drogaba, gloria a Dios, y hacía esto, amén, y aleluya. No, eso no es para decir amén, y gloria a Dios, ni aleluya. Eso debe causar pena y vergüenza. Y si lo tenemos que enumerar y decir, hermano, sea para contrastar lo que fuimos y lo que ahora somos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, lo que fuimos, mire Pablo cómo avergonzado dice:
que también debemos actuar así. Romanos capítulo 6, versículo 20 al 23, dice: porque cuando erais esclavos del pecado, dice Pablo, erais libres acerca de la justicia. Pregunta: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ¿qué? Ahora os avergonzáis, dice. ¿Por qué? Porque el fin de ellas es muerte. Hermano, cualquier pecado no confesado, cualquier pecado no llevado al arrepentimiento, escuche, es muerte. Así lo dice Pablo. 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y uno dice: ya, Pablo, ahí quédate. No, Pablo termina el capítulo otra vez aseverando algo, porque para muchos de nosotros sería muy bueno que Pablo cerrara aquí, ¿verdad? Este tema no lo hace. Vuelve a confirmar algo que no debe ser olvidado nunca, ni aun por nosotros los redimidos. Cierra el capítulo diciendo, el versículo 23, otra vez, escuchemos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No nos confundamos, hermano. Nunca vivamos la vida cristiana blanqueando o tratando de blanquear, porque aparte no se puede, ¿eh? Los pecados no pueden ser blanqueados, hermanos, si no es por la sangre de Cristo. Y para que la sangre de Cristo actúe necesitamos arrepentimiento. Ese es el mensaje del Evangelio. Así que nunca tratemos de separar a los dos pilares del Evangelio si queremos que Dios continúe perfeccionando la obra que comenzó en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la fórmula no funcionará si no mantenemos estos dos componentes unidos, hermanos. Dice Pablo a los Filipenses, capítulo 1, verso 3 al 6, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión en ¿qué? En el Evangelio, dice, desde el primer día hasta ahora. 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo quiero llevarlo a pensar: comunión en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Otra vez, hermano, ¿qué es el Evangelio? Ya lo dijimos: arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Pues entonces Pablo dice que da gracias por la comunión que tienen los filipenses en el Evangelio. Hermano, ¿podrá un creyente tener comunión con alguien que no está en el Evangelio? ¿Puede usted tener comunión con alguien que no está en el Evangelio, con un no arrepentido? A veces lo tratamos, a veces lo intentamos, a veces lo hacemos, hermano, pero de eso nunca sale nada bueno. Nunca, escúchelo. ¿A cuál obra pues se refiere Pablo que va a perfeccionar el Señor? Claramente se refiere a la obra de los que creen en el Evangelio. Es decir, nadie puede ser perfeccionado aparte de creer en Cristo y vivir en un constante arrepentimiento. Esos son los que Dios perfeccionará. Hasta que Cristo vuelva, hermanos, esa obra continúa en usted y en mí. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces, yo puedo aquí decir, tanto de mis pecados presentes como de mis pecados pasados, yo puedo decir: oh pecado, conforme Cristo se me hace más precioso, tu pecado te me vuelves más odioso. Puedo decirle a mi alma: alma, mientras más aprendes de la santidad del Señor, debes reconocer más tus flaquezas y tu fealdad. Sí, hermanos, no hay de otra. Es la única forma de avanzar. Así que, hermanos, si somos de los que pensamos que no tenemos ya nada de qué arrepentirnos, tómese un calmo tiempo, por favor. Tómese un poco de calmo tiempo y recordemos
lo que fuimos por naturaleza y lo que seguiríamos siendo si la gracia no hubiera intervenido. Y entonces, para terminar este tercer punto, como Pablo, diremos: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador o cualquier otra expresión que nos describa a cada uno de nosotros con exactitud. Y si eso hacemos, seremos también conducidos como Pedro, hermanos, a salir y a llorar por nuestros pecados genuinas lágrimas de arrepentimiento. ¿Se acuerda de Pedro? Después de haber traicionado y negado al Señor, el Señor lo miró y dice la Escritura que Pedro salió de aquella casa donde Jesús estaba preso y lloró amargamente. ¿Cómo nos hace falta, hermanos, no vivir la vida cristiana creyendo, hermano, que ya todo está arreglado, que ya todo está hecho? Necesitamos del arrepentimiento diario. Nunca se acueste, nunca cierre sus ojos, hermano, sin haberse puesto a cuentas con Dios. No lo hagamos, hermano, no lo hagamos. Punto número 4. Vamos a pasar a este cuarto punto, porque creo que la retrospección de nuestras vidas pasadas, el recuerdo de lo que fuimos, debería encender en nosotros, ¿qué cree? Un amor ferviente por el Señor que nos ha redimido. Amor a ese que tanto nos amó, a ese que tanto nos soporta. Me llama la atención, estoy haciendo un sermón. Usted dice: ay, pastor, estoy haciendo un sermón de un pasaje de Isaías, hermano, donde dice que el Señor nos aguanta hasta las canas. ¿Sí lo ha leído? Hasta las canas nos aguanta el Señor. Es para un funeral. No sé cuál, pero he trabajado un poquito en él. Cuando yo medito en ese pasaje, hermano, digo: qué grande, qué misericordioso, qué paciente es nuestro Dios. El Señor nos aguanta hasta las canas, hermano. Estamos viejos y el Señor nos aguanta. Hay gente que dice: no, es que ya cuando con los años se sienta cabeza. No, hermano, el corazón humano no aprende. El corazón humano, hermano, es engañoso, siempre es engañoso. Y tenemos que cuidar que nuestro corazón se rinda al Señor todos los días. Entonces, dice Pablo, primera carta de Timoteo, uno de los pasajes que leímos para salir de ahí, primera de Timoteo 1:14, dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe. ¿Y ahora con qué? Con el amor, dice, que es en Cristo Jesús. Ahorita que escuchaba al hermano Luis Carlos, cuando leyó el pasaje de Joel y luego empezó a decir algunas otras cosas ya fuera de lo que dice Joel, yo dije: bendito Espíritu tuyo, mi Señor, porque si el hermano Luis Carlos hubiera leído mi sermón, a lo mejor no hubiera dicho lo que dijo, pero como el Espíritu, hermano, está entre nosotros, el hermano Luis Carlos estaba hablando del primer amor. Vamos a hablar del primer amor en su momento, porque Pablo dice que junto a la fe va el amor que es en Cristo Jesús. Ustedes recuerdan, hermanos, que Cristo en alguna ocasión entró a la casa de uno de los fariseos que tenía cierto grado de respeto por él. Y digo esto porque lo invitó a su casa. Se trataba de Simón. Y este Simón, este fariseo llamado Simón, deseaba que el Señor comiera con él. ¿Se acuerda de ese pasaje del Evangelio? Pero cuando él entró, dice la Escritura, cuando Jesús entra a la casa, Simón, el fariseo, lo trató como a un invitado común. No le ofreció ninguna de las exquisitas atenciones orientales que los hombres ofrecían u ofrecen todavía a sus amigos selectos o a sus superiores. Vaya, no hizo esto Simón. Ahora, Cristo no le prestó atención en su momento a eso. No tenía él necesidad de eso. ¿Saben por qué? Ustedes saben por qué. Porque allí
En esa casa había otra persona que se había introducido a hurtadillas, no había sido invitada. Esta mujer, esta persona no había sido invitada, se había colado a la invitación, se había colado a la casa de Simón, no para comer, sino que esta mujer se coló ahí para hacer todo lo que Simón debería haber hecho, y más hizo esta mujer de lo que Simón habría podido hacer, se lo puedo asegurar. Y vamos a ver este pasaje, Lucas capítulo 7, versículo 37 en adelante. Vamos a leer algunos pasajes de este capítulo. Lucas capítulo 7, 37. Dice: entonces una mujer de la ciudad, escuche, lea, que era pecadora, dice ahí. ¿Qué pecado tenía esta mujer? Era prostituta, dice otro de los evangelistas. Era una prostituta. Bueno, pues esta pecadora, prostituta, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, dice, trajo un perfume, un frasco de alabastro, dice, con perfume. 38. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba, los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Vamos a detenernos aquí, hermanos, poquito. Esta mujer, que se aclara que ya aclaré que era pecadora, se quedó detrás del diván, del sillón o de los sillones esos orientales, de las casas orientales, sobre donde se recostaban hacia adelante, hacia la mesa. Es muy diferente, o era muy diferente. Inclusive, yo no sé si usted sepa, hermanos, esas representaciones, esos cuadros que a veces nosotros valoramos o valorábamos mucho, hermano. Es que aquí tengo el cuadro de la Santa Cena, ¿verdad? Hermano, es una réplica completamente errónea. Vemos una mesa cuadrada y vemos a todos muy formales sentados ahí, Jesús en el centro y todos los demás discípulos ahí rodeando. Eso no fue así, hermano. Aquí lo vemos, en este simple pasaje lo podemos percibir. Los hombres, hermano, y las personas invitadas a la mesa estaba al centro, y había como una especie de cojines alrededor, donde la gente se medio recostaba con los pies hacia atrás, y ellos ahí recargados con una mano tomaban la comida y participaban de ella. Vean, léalo. Bueno, esta mujer se quedó detrás porque no había sido invitada, del diván sobre el que Jesús estaba reclinado, y ahí a los pies dejó que sus lágrimas rodaran sobre esa bendita piel para lavar los pies con esas lágrimas, y entonces con su cabello, dice, secó sus santos pies. Hay gratitud, que ya la vimos. Hay humildad, ya la vimos. Hay adoración, hay arrepentimiento. Pero ¿qué más? Hay un gran amor en esta mujer. Todo esto se mezcló al tiempo que besaba los pies y ungía los pies con el ungüento que había comprado, que había traído, hermanos. Ahora, no invento nada en absoluto cuando digo que estos componentes se mezclaron con otro más, que es el amor, porque nuestro Señor explica por qué esta mujer había realizado esta extraordinaria acción. Versículo 44 en adelante dice: y vuelto a la mujer, ahora sí le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? ¿La ves? Yo entré a tu casa, Simón, y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado, enjugado con sus cabellos. Simón, dice el versículo 45, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Simón, versículo 46, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta, dice, ha ungido con perfume mis pies.
47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Dice, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Mire, este último versículo pareciera que nos indica que esta mujer fue perdonada por obras y no por medio de la fe. Tenemos que tener cuidado. Esto no es así, hermanos. Esto no es así de ninguna manera. Lo que Jesús más bien, Jesús conoce lo que hay en los corazones, y viendo Jesús que todas estas iniciativas, todos estos actos de la mujer se debían a un corazón suma y verdaderamente arrepentido, es por eso que Jesús aclara que aquellos que ven sus pecados como lo que son, eso es lo que Jesús está diciendo. Aquellos que ven sus pecados como lo que son. ¿Qué son los pecados nuestros? Un asco, hermano. Disculpen la expresión, pero creo que se queda corta. Nuestros pecados son un asco, son lo vil, de lo más vil. Bueno, Jesús está diciendo que aquellos que ven sus pecados como lo que son, horrorosos, terriblemente perniciosos, dañinos, pues a esos, dice, es dispensado el perdón. Y es por eso que se cree y deduce, hermanos, que esta mujer ya había sido perdonada anteriormente a esta reunión. Y aquí, hermanos, solo se coló por amor a su Salvador, por amor al que la había perdonado, y con grandes muestras de amor hizo un derroche, hermanos, de actitudes amorosas para el Señor. Dicho de otra forma, ella no fue perdonada, obviamente, por amor, por su gran amor, sino que su gran amor era evidencia de que se había arrepentido y había sido perdonada. Y entonces, para enseñanza de los que se justifican a sí mismos como no pecadores o como leves pecadores, el resto del versículo nos dice que el amor es proporcional. Escuche, perdón, el resto del versículo no dice que el amor es proporcional a la cantidad de pecados que nos son perdonados. Eso no está diciendo el Señor. Más bien se refiere a la actitud que tenemos ante el pecado. Es decir, si vemos al pecado realmente como lo que es, sabremos realmente de lo que fuimos librados y nos volcaremos en una entrega de amor a aquel que nos perdonó. Por eso dice Jesús, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Que aquellos que ven como cosa pequeña, como peccata minuta, precisamente los pecados, pues no van a tener mucho que agradecer, no van a amar mucho. Pero aquellos que saben de dónde Dios nos sacó, van a amar, van a agradecer mucho. Ahora, hermanos, dice el versículo 48, a ella, precisamente, a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, tengamos la seguridad, hermanos, de que esta es una regla sin excepción. ¿Cuál? Aquellos que están conscientes de que se les ha perdonado mucho son los que aman mucho a Cristo. Ya dije que no dije, escuche, ya dije que no dije que el amor va siempre en proporción a la cantidad de pecado perdonado, ¿verdad? Pero lo que sí digo, fíjese bien, es que el amor manifestado a nuestro Señor es en proporción a la conciencia del pecado perdonado. Si yo sé quién fui, hoy debo de amar mucho. Así tan simple. ¿Sabe usted quién fue? ¿Sabe lo que fuimos? Pues si sabe, debemos amar. Ahora, decir que amamos es muy subjetivo, hermano.
Yo les puedo preguntar a todos ustedes, ¿usted ama al Señor? Y yo sé que todos, hasta la pequeña esta o los pequeños que están ahí atrás, ¿amas a Dios? Me van a decir sí. Pero eso es muy subjetivo. ¿Cómo demostró esta mujer su amor? Con actos, hermanos, con actos de amor. Hay mucho que aprender al respecto, hermanos, de esta historia. Y es que solo podemos, imagínense lo incómodo que fue esta escena, como, hermanos, imagínense a todos observando a esta mujer. Imagínenlo. En silencio observaron a la mujer, pero también observaron un despliegue emocional de amor para Jesús. Yo pregunto, porque esa es la pregunta para nosotros que fuimos lo que fuimos y que fuimos perdonados de tanta miseria, de tanto pecado sucio, ¿nos sentimos incómodos a veces, hermanos, para demostrar amor al Señor? Les voy a decir algo. Mis hermanos que nos acompañaron el miércoles me preguntaban como pastor: oiga, hermano, es una iglesia pentecostal. Y yo no le pude decir que sí. Le dije, fuimos creados o nacimos como pentecostales. Pero ¿qué tanto nos queda de pentecostales, hermano? Le voy a decir, estoy incluyendo esto, hermano, porque me llevé esa pregunta en mi mente y en mi corazón a mi casa. Y la oré. Y le dije, Señor, ¿por qué somos tan fríos? ¿Por qué si tú has hecho el milagro en nosotros, como lo hiciste con esta mujer? ¿O qué pensamos, hermano? Que la prostitución es mayor que nuestros pecados, que cualquiera de nuestros pecados. Ese es nuestro problema. Nosotros tratamos de blanquear ciertos pecados, pero hermano, nosotros no somos mejores que esta mujer que se coló aquí. No somos mejores, hermano. No fuimos mejores. ¿Y por qué nosotros, hermanos, nuestras muestras de amor, de adoración, de alabanza a nuestro Señor son tan mezquinas? Discúlpeme, lo digo por mí mismo. ¿Por qué, hermanos, hemos perdido esas cosas que nos caracterizaban? Como la iglesia cristiana pentecostal, como la iglesia viva, como la iglesia adoradora, como la iglesia que aplaudía, que adoraba, que levantaba manos, que gritaba aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Quién nos ha robado estas cosas? ¿Dónde está nuestro amor? Son palabras solamente. Esta mujer, hermano, no confesaba amor con palabras, confesaba con acciones, hermano, aún incómodas. Se nos hace incómodo ahora. Decía el hermano Andasola el viernes en la célula, decía, estuvimos en una congregación de tal denominación donde no se alzan las manos, donde no se aplaude. Dice, pero un día mi esposa dijo, pues me siento incómoda, siento en cierto momento de los cantos, quiero alzar mis manos. Y su esposo, el hermano, le dijo, álzalas. ¿Qué pasó? La hermana empezó a alzar las manos y después otros hermanos empezaron a alzar las manos. Hermano, ¿qué no se merece nuestro Señor toda nuestra adoración, todas las muestras de afecto, todas las muestras de amor? ¿No se lo merece el Señor? ¿O es incómodo para nosotros, hermanos? Se ha vuelto incómodo para nosotros, los perdonados, tener expresiones de amor para con nuestro Señor. Si esto es así, hermanos, algo ha pasado que va muy bien con el tema. Y ahora lo dice Pedro en su segunda carta. Escuche muy bien esto. Estos pasajes no los sabemos de memoria. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 9. Dice, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. Añádanle a la virtud, ¿qué más? Conocimiento. 6, al conocimiento, dominio propio.
al dominio propio, paciencia, a la piedad, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Versículo 8, escuche, lea, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, dice, abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no buscamos nosotros fruto para el Señor, no buscamos ser personas fructíferas, creyentes fructíferos para el Señor, no buscamos, ahí está nuestro texto lema, crecer en conocimiento, no buscamos eso, lo tenemos por lema. Pero ¿cómo se logra esto? Se logra añadiendo cada una de estas cosas. Pero dice Pedro, el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, es decir, el que no le importa nada, ninguna de estas cosas, es una persona que tiene la vista muy corta, dice. Es más, dice Pedro, es ciego, ha olvidado, ojo hermanos con esto, escuche, el que no le interesan estas cosas ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados, lo que fuimos. Escríbalo, hermano, escríbalo por ahí, lo que fui, ya no como en plural, escríbalo en singular, lo que fui. Haga una lista de lo que fue y luego, hermanos, compare lo que fue con lo que es ahora. Aquí Pedro está diciendo que si a alguno no le interesa superarse, que si a alguno no le interesa crecer, añadiendo a su vida estas virtudes enumeradas y que sirven para dar fruto en cuanto a conocer más de nuestro Señor, dice Pedro, muy simple, la razón es una vista corta. La razón es que está ciego, la razón es que ha olvidado el perdón, la purificación de sus antiguos pecados. No lo digo yo, lo dice Pedro, lo dice Pablo. Entonces por eso Pablo dice, habiendo sido yo un perseguidor, un blasfemo, un injuriador, habiendo sido, dice Pablo, Pedro dice, si no te interesa esto, estás ciego. Tienes la vista corta y estás olvidando lo que no debes olvidar. Ay, mis hermanos, no olvidemos nunca lo que fuimos, no sea que nos despreocupemos de nuestra obligación para con Cristo, como Simón el fariseo lo hizo. Y entonces el Señor nos diga como a Simón. ¿Qué le dijo Jesús a Simón? Lucas capítulo 7, versículo 40, volvemos al pasaje de Lucas. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Ay, hermano, fije su atención en este anfitrión, en Simón. Le ha dado a Cristo una bienvenida muy fría y una atención muy escasa, porque le faltaban las más básicas cortesías de la vida. No había ni siquiera un pequeño rastro de entusiasmo, ni siquiera un leve susurro de afecto en este hombre, ni una minúscula señal de consideración amorosa. Ni siquiera fue una formalidad solemne la que hizo este hombre. Todo era vacío, como igualmente frío. Pero espérese, hermano, porque no debemos juzgar tan duramente al fariseo, porque este hombre, hermanos, es simplemente un buen ejemplo de muchas personas religiosas de hoy en día. Personas que están dispuestas a brindar cierto apoyo a las demandas de Jesucristo, pero que nunca se esfuerzan mucho por Él. Entregan su corazón y energía a sus propios asuntos, pero por Dios no se preocupan por nada, no se esfuerzan, no se demandan nada a sí mismos. Si viven en la ciudad, les voy a poner dos ejemplos. Si viven en la ciudad, dedican su entusiasmo
a la política, a los negocios, a los asuntos comunes de lo cotidiano. Y le voy a decir algo, yo viví mucho tiempo en el campo, en la zona rural. Y si viven en el campo, me dijo alguien un día, es que yo quiero ir contigo porque allá entre los pinos sí voy a orar. No, le dije, no, los pinos no tienen nada de mágico. Si no oras aquí, no vas a orar allá. Es más, si no oras aquí, menos vas a orar allá. ¿Por qué le digo esto? Porque, hermanos, los que viven en el campo también comparten su corazón y su tiempo con Dios. Los que no tienen compromiso, los que no recuerdan lo que fueron, aún los cristianos no comparten su tiempo y su corazón con el Señor. Comparten su tiempo y su corazón con sus caballos, con sus tierras, con sus bestias. Hermanos, vivíamos cerca de la casa de una hermana y a veces a las 3, 4 de la mañana, hermano, pues ¿qué se oye? Al principio, cuando recién llegamos, pues no sabíamos de los ruidos del campo. ¿Qué se oye? Hasta que un día me asomé, ¿verdad? En la madrugada, pues ¿dónde se oye? Se oye allá rumbo a la casa del hermano. Ahí estaba la viejita, hermano, ya dándole vuelta al molino. Yo decía, a las 3 de la mañana. Yo decía, ¿por qué no se levantan a las 3 pero orar, verdad? Sí, les he platicado de una hermanita anciana, ¿verdad? Que yo les decía, salió el tema de que alguien sufría insomnio. Y entonces yo les dije, a mí me pasa, hermana, le dije, a mí me pasa, yo a veces padezco de insomnio. Pero he aprendido, me molesta mucho porque el insomnio es horrible, hermano, usted lo sabe, el que lo ha padecido. Estarse dando vueltas en la cama y no poder conciliar el sueño es muy cansado. Pero aprendí con el tiempo de que, bueno, no porque sea muy santo, no, hermano, porque digo, bueno, pues hay que aprovechar el tiempo, no puedo dormir, por algo será. Entonces, hermano, me levanto y me pongo a orar. Y si después de 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, me empieza a agarrar el sueño, pues voy y me duermo otro rato y punto. Y yo les di ese consejo a estas hermanas ancianas de la congregación allá en Zaragoza. Les dije, hermanas, pues cuando se levanten, cuando no puedan dormir, levántense y pónganse a orar. Está bueno, gracias. Y un día, platicando con una de las hermanas ancianas, me dice, hermano, ¿qué cree? ¿Qué, hermana? Le dije, pues que anoche se me fue el sueño como a la 1 de la mañana. Y luego, hermana, yo bien sonriente dije, me hizo caso la hermana. Dije, gloria a Dios. No, hermano, dijo, pues me levanté y barrí, trapié toda la casa. Ay, hermana, dije. Todos, hermanos, ocupamos tiempos, mucho tiempo, para hacer lo que a nosotros, hermano, consideramos, lo que nosotros consideramos ser propio hacer. En la ciudad, en el campo, en todo lugar, hermano, en todo lugar. Mire, hay cristianos o gente que se dice cristiana, religiosa, que por la religión están dispuestos a dedicar 1 hora ocasionalmente los domingos, y eso con un compromiso muy esporádico. Y si eso es el caso, hermanos, ese es el caso nuestro, ay de nosotros, hermanos, porque nuestro bendito Redentor, el Rey del cielo, escuche, que encuentre todavía una acogida tan fría de nosotros que tenemos años en el Señor, que encuentre el Señor, hermano, expresiones de amor tan escasas. Escuche, en muchos de nuestros hogares solo significa que no estamos considerando, hermanos, lo que fuimos. No estamos considerando lo que fuimos. Hermanos, si no tenemos expresiones de amor hacia el que nos salvó, no nos extrañemos que el Señor nos diga también como a Simón, iglesia, una cosa tengo que decirte, y que lo que el Señor nos diga es que ustedes son santos, pero no siempre lo fueron. ¿Podrá decirnos eso el Señor? Sí. Ahora,
Nosotros podemos hablar de Cristo con otros, pero antes no lo hacíamos ni siquiera una sola vez. Ahora podemos luchar en oración con el ángel y prevalecer, pero antes estábamos más familiarizados con el demonio mismo que con el ángel que hace subir las plegarias delante de Dios. Hoy podemos dar testimonio en nuestros corazones de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero no hace mucho tiempo, hermanos, el príncipe de este mundo obraba dentro de nosotros y el Espíritu Santo estaba ausente por completo en nuestras vidas. Creo que si el Salvador se manifestara hoy para dirigirnos algunas palabras, sus palabras serían las que le dirigió a la iglesia de Éfeso, diciéndonos, Apocalipsis 2:4, igualito que a Simón: tengo algunas cosas contra ti. Dice, ¿y qué era lo que tenía el Señor contra Éfeso? Que has dejado tu primer amor. Quiero que ponga atención en este pero, porque es lo primero que se dice en este versículo. Pero este pero significa que todo el bien que la iglesia de los Efesios hizo y que es descrito en los versículos anteriores. ¿Qué dice Efesios 1:4? Bueno, que la iglesia había sufrido, que había tenido paciencia, inclusive había trabajado por amor, dice, arduamente por amor a su nombre sin desmayar. Todo eso, hermanos, no cancelaba todo el mal que Jesús estaba a punto de describir. ¿Cuál era ese mal? Que opacaba todas las demás obras. Había dejado su primer amor. Hermanos, a pesar de todo lo bueno en la iglesia de los Efesios, había algo sumamente malo. Ellos habían dejado. ¿Dice dejado o dice perdido? Son cosas diferentes, hermano. Son cosas diferentes. Quiere decir que ellos alguna vez tuvieron un amor el cual ya no tienen más. Esto se puede describir como un descuido sumamente triste. La distinción entre el dejar y perder es muy importante. ¿Por qué? Porque algo puede ser perdido por accidente, pero el dejar es un acto deliberado, es un acto voluntario, aunque esto no puede suceder obviamente de un momento para otro. También cuando perdemos algo no sabemos dónde buscarlo, pero cuando dejamos algo sabemos dónde buscarlo. Así que, hermanos, estamos hablando de un problema serio. Sin amor a Dios todo es vano, hermanos. Estamos hablando de un problema muy, muy serio, porque no es sorprendente que Jesús dijera: pero tengo contra ti. Ay, hermano, qué palabras. Y es que una iglesia no tiene razón de ser cuando ella no tiene amor dentro de su corazón, o cuando el amor se ha enfriado. Si se deja el amor apasionado por el que nos salvó, escuche, lo perdemos todo. Si perdemos ese amor apasionado y fogoso, lo estamos perdiendo todo. Tenemos ciertamente una religión hueca. Cuando el amor muere, escuche, la doctrina más pura, la doctrina más correcta se convierte en un cadáver. ¿Sí? Cuando no hay amor, cuando no hay expresiones de gratitud, de amor, de adoración, puede usted tener la doctrina más ortodoxa, pero será como un cadáver entre nosotros. Será un formalismo sin poder. Ni un amén, ni un gloria a Dios, ni una lágrima. No hay compunción de corazón, no hay un cambio, ni un deseo de cambio, de arrepentimiento menos. Hermanos, la adherencia a la verdad, cuando no hay amor, se amarga y se convierte en fanatismo, porque se pierde la dulzura que es el amor a Cristo, Señor nuestro. Ahora, alguien preguntará: dejar el primer amor, ¿qué podría significar esto? Pues se deduce, muy simple, se deduce que existe ahora una diferencia definitiva en nuestra relación con Dios. Ya no somos igual
con Él. Significa que las cosas no son como solían ser. Y esto no significa, como a veces creemos, hermanos, que debiéramos de esperar la misma condición, la misma emoción que tuvimos cuando todo era nuevo en la vida cristiana, porque yo creo que todo amor debe madurar, aunque no hay nada de malo con buscar esa emoción que tuvimos al inicio, o querer que ésta permanezca o sea restaurada, no hay nada de malo. Pero ese viejo amor, hermanos, debe cambiar y profundizarse, haciendo que aquel primer amor sea mejor, sea más fuerte, sea más apasionado. Si es así, hermanos, bendito sea Dios. Pero como yo sé que no es así ni en mi propia vida, hermanos, yo necesito esta palabra. Yo necesito recapacitar por qué mis emociones hacia Dios, por qué mis afectos hacia el que me salvó, por qué mis afectos al que me transformó habiendo sido lo que yo fui, han cesado, han menguado en vez de crecer. ¿Por qué? Este era el pecado de Éfeso, y si no sabemos qué es el primer amor, lo vamos a deducir del remedio dado por Cristo mismo en el siguiente versículo, versículo 5. Dice: recuerda, número 1, hermano, eche para atrás su pensamiento. Recordar es volver a vivir, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Recordar es volver a vivir. Recuerden, recordemos lo que fuimos. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y qué, y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar. Y otra vez reafirma: si no te hubieres arrepentido. El primer paso para la restauración amorosa de la comunión con Dios es: recuerda quién fuiste, recuerda y arrepiéntete. Volvamos nuevamente, hermanos, a la historia del fariseo, de Simón, porque este hombre, ya voy a terminar, él tiene una religión sin amor a Dios y sin amor al prójimo, obviamente. Es una religión sin un profundo sentido de gratitud y sin una gozosa devoción. Ahí está Simón, con una religión sin un profundo sentido de pecado y por lo tanto sin un gozoso sentido del perdón. Una religión sin necesidad de Dios y por lo tanto una religión sin riqueza celestial. Una religión sin un Salvador y por lo tanto una religión sin una relación de amor con el Cristo Salvador. Esto es igual, es equivalente a un cristianismo sin el Espíritu Santo de Dios, que ha venido a convencer. ¿Qué ha venido a hacer el Espíritu Santo? A convencer de pecado, dice la Escritura, de justicia, de juicio. Esto equivale a un cristianismo, pues, sin ese bendito Espíritu que ha venido a derramar el amor de Dios en el corazón. Para los que están en tal condición, Dios no es más que un nombre. Son cristianos de nombre, nominales. El cristianismo no es para ellos más que otra forma más de buscar a Dios. Y el pecado es nada más una palabra, un concepto. Miremos a este hombre, hermanos, a Simón, con atención. Veamos en él un peligro que nos acecha a todos los que somos enseñados en formas y observancias religiosas. Este hombre conocía una ley, solamente eso conocía, una ley que exigía cierto grado de bondad, cierto grado de moralidad. Esa bondad, esa moralidad que se alegraba con una fría invitación al Salvador a una comida cara. Esa era precisamente la religión y bondad que él practicaba. Hermanos, yo les suplico, por tanto, que no olvidemos esto. No sea que nos olvidemos de amar a aquel que ha propiciado este maravilloso cambio en nosotros. Otro dato importante es que normalmente, hermanos, hablando de la acción de la mujer ahora, en contraste,
Estos perfumes se derramaban regularmente sobre la cabeza. Lo leyó. Jesús dijo: no ungiste mi cabeza cuando entré, le dijo a Simón, porque era la costumbre derramar esos perfumes sobre la cabeza de alguien. Y es muy probable, hermanos, que la mujer tuviera la intención de ungir la cabeza de Jesús con su perfume, pero debido a que Jesús, al igual que el resto de los participantes, según la costumbre, ya lo dije, de la época, estaban reclinados con la cabeza hacia la mesa, lo más cerca que la mujer podía acercarse a Jesús eran sus pies mismos, que ungió sin dudar. A veces, hermano, queremos demostrar nuestro amor y nuestro servicio y nuestra lealtad, hermanos, desde un púlpito, desde un ministerio visible, importante. Hermano, demuestre amor donde quiera que se encuentre. Algunos de los presentes, yo creo, como Judas, porque otro evangelista lo dice, y el mismo anfitrión, debieron pensar que esto era un exceso. ¿Verdad? Que la Biblia dice que en otro evangelio que Judas dijo: ¿para qué? El viernes lo comentábamos. ¿Para qué este desperdicio? Dijo Judas. Y el anfitrión también ha de haber dicho: pues esta mujer, ¿verdad? ¿Para qué? Y luego en los pies ha de haber dicho, demostración de amor con exceso. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Ahora, eso es lo que nosotros creemos, que eso fue un exceso. Pero demostraciones de amor a aquel que nos lavó de nuestros pecados nunca serán un exceso, hermanos. Yo creo que no hay nada mejor que retener en nuestra memoria un vivo sentido de la conversión efectuada en nosotros, con el fin de retener un vivo sentido del amor a Dios. Mientras más sepamos y recordemos lo que Dios hizo en nosotros cuando fuimos lo que fuimos, más, hermanos, amaremos. Hermanos, no tengamos miedo más bien de amar demasiado a Cristo. No tengamos miedo de amar. Nunca usted y yo vamos a decir: híjole, se me hace que me estoy sobrepasando. Para el amor no hay ley, hermanos. Para el amor no hay medida. Es muy curioso, hermanos. Yo les voy a decir esto porque cuando escribía esto yo decía: qué raro, porque vivimos, hermanos, en el tiempo de los excesos. Es un tiempo contradictorio, ¿verdad? Vivimos en la era de los excesos. Mucha socialité, estoy hablando de iglesias, mucha socialité, mucha juerga, muchas reuniones, muchas redes sociales, mucho mercantilismo, mucho afán por la prosperidad, mucho espectáculo, mucho humo, muchas luces, cada vez más grandes pantallas, mucho culto a la personalidad, mucho mundo dentro de la iglesia, mucho individualismo. Hermanos, podemos pertenecer a una iglesia multitudinaria y nadie se interesa por los demás. Realmente somos individuos, somos cristianos muy singulares. Y los creyentes, en cuanto a manifestaciones de amor para con el que nos amó primero, somos avaros, somos poquiteros, somos reservados, somos mezquinos, hermanos, para con nuestro Dios. Porque veo que la fría actitud materialista, carnal y terrena de esta época se opone y critica cualquier expresión de amor a Cristo que usamos en nuestro día a día, si es que todavía usamos. Ya le repetí muchas veces y todavía no oigo gloria a Dios. La hermana Tere ahorita dijo ahí: hermanos, no quiero que me ovacionen, quiero que glorifiquemos a Dios, quiero que volvamos a eso, porque lo hemos perdido. Bueno, no lo hemos perdido, lo hemos dejado, ya lo leímos, lo hemos dejado a un lado. Que usemos, hermano, esto en nuestro día a día. Pero la única respuesta, hermanos, a tales tendencias, a tales ideologías, es que Dios nos dé más de estas benditas expresiones de amor, más de este amor, hermanos. Si a mí se me dijera esta tarde, ¿por qué pudiera yo orar hoy, en esta tarde, después de este servicio? Yo oraría, hermanos, para que
el amor de Cristo Jesús encendiera cada uno de nuestros corazones y que todas nuestras pasiones y afectos se encendieran con más amor hacia Él. Yo creo que en vez de disminuir esas expresiones, hermano, sería una señal de crecimiento en la gracia al ser más abundantes en estas expresiones, y no si nos volvemos tan comunes y simples como para ser tan fríos como lo es un sepulturero. Yo les ponía el ejemplo el otro día de esto, una persona fue invitada a una iglesia por un cristiano, y entonces después esa persona, alguien la abordó fuera de la iglesia, nunca se congregó, y le dijo: ¿por qué no aceptó la invitación del hermano que le habló y que lo invitó a la iglesia? Y dijo esa persona, hubiera aceptado la invitación si el hermano ese que me predicó no hubiera tenido la actitud de un sepulturero. ¿Se imagina? A ver, hermanos, nos comportamos como sepultureros, muy serios, muy formales, sombríos. Hermanos, ¿dónde está el Señor en nuestra vida? Recuerde lo que fuimos, y entonces yo le puedo asegurar que va a abundar en adoración, en alabanza. Hermanos, si así ha estado sucediendo en nuestra vida, créame que nuestras vidas no están despidiendo ningún perfume amoroso y agradable delante de Dios, sino cierto olor desagradable. Pero entre tanto que seamos veraces, honestos y abundantes en nuestras expresiones para con el que nos salvó, sigamos adelante, hermanos. Cantemos diciendo: Señor, a tus pies yo quiero estar, es ahí donde yo puedo amarte más. Dígale al Señor: no hay mejor lugar para expresar mi amor que a los pies tuyos, amado y bendito Salvador. Y si nos agrada más, si no somos buenos para la poesía, pues entonces tomemos la escritura como en el Cantar de los Cantares y digámosle: oh, si tú me besaras con besos de tu boca, porque mejor son tus amores que el vino. Amada iglesia, la flaca, la famélica, la desnutrida religión de este presente día no contenta con arrancar la parte doctrinal de la iglesia, está buscando ahora sacar el propio corazón de la religión y reducir, escuche, reducir la experiencia cristiana a una fría experiencia de un club social. Líbrenos Dios de esto, guárdenos Dios de todo esto. Creamos en el amor de Cristo hacia nosotros y amémosle también, porque creer, hermanos, en Él es vivir, y amarle a Él es tener salud espiritual. Conclusión ya, hermanos, que tuviéramos más amor por Dios, que brotara de un sentido profundo e intenso de lo que antes fuimos y del cambio que Cristo ha obrado en nosotros. Pero voy a hacer y tengo que hacer esta aclaración: si ese gran cambio no ha sido obrado en alguno, yo entendería perfectamente que no hay ninguna muestra, que no haya ninguna muestra o rasgo de amor. Pero lo preocupante es que dentro de la nueva era de la iglesia cristiana se está llegando a decir que no se necesita ningún cambio de corazón para ser miembros de una congregación cristiana. Y entonces, pues no esperemos, hermanos, ver muestras de amor sacrificial por Cristo ni por su obra bendita. Queremos sentir un gran amor por el Cristo Salvador. Hay que nacer de nuevo, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, es necesario nacer de nuevo si queremos ser verdaderos cristianos amantes. Pero los que de nosotros hemos sido cambiados y que hemos sido lavados y que hemos sido justificados y que estamos siendo santificados por el Señor Jesús y por su Espíritu, tenemos una deuda de amor para con Él, hermanos. Estamos en deuda para con Él. Si el curso de nuestra naturaleza caída ha sido revertido en una obra real de gracia, y si nuestra oscura vida
Fue como volver en el día, en día a la noche oscura. Y si volvimos del poder de Satanás al dominio de su Santo Espíritu, entonces tenemos que amar y amaremos a aquel que ha obrado en nosotros tal transformación prodigiosa. Y es que cuando nos damos cuenta de lo acontecido en nuestra vida, después de haber sido lo que fuimos, es decir, tan pecadores como Pablo, tan pecadores como la mujer que lavó los pies de Cristo, o tan pecadores como cualquiera, nuestro amor se convierte en un ejercicio activo. Nuestra piedad se manifestará inmediatamente hacia Cristo. Le cantaremos, le oraremos, le serviremos, enseñaremos por Él, predicaremos de Él y viviremos para Él. Ahí, hermanos, encuentran sentido las palabras de Juan, cuando también nos dice, con esto termino ya, primera de Juan 4:16, y nosotros, sí, hermanos, todos nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, pero dice, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Póngase de pie, hermano, por favor. Bendito sea el Señor por su palabra. Mire cuánta riqueza, cuánta bendición, cuántas cosas el Señor nos da en su palabra. Dijimos que íbamos a deducir como unas 7 expresiones, 7 enseñanzas. Llevamos 4, hermanos, nos quedan 3. Yo espero, si Dios lo permite, el próximo domingo terminar con este tema. Quiero orar, hermano, quiero orar. Si quiere alzar su voz, hágalo. No le hace que incomode a otros. Si quiere, hermano, venir a este altar, aunque no hay mucho espacio, pero en señal de que tiene amor por Dios y quiere dedicar su vida al Señor, hermano, hágalo. No pasa nada, no pasa nada. Venga y busque al Señor y dígale: Señor, vuélveme a tu primer amor. Padre, yo, Señor, me presento esta tarde, Señor, delante de ti, rogando, Dios mío, que me ayudes a no olvidar, sino a recordar, Dios eterno, lo que antes fui. Lo que fui, Señor, y lo que fuimos, Señor, es necesario recordarlo todos los días de nuestra vida. Es el ejemplo del apóstol Pablo, es el ejemplo del apóstol Pedro, es el apóstol de todo, es el ejemplo de todo hombre piadoso. No olvidar sus antiguos pecados, la purificación de sus antiguos pecados, sino recordarlos y dar gracias con humildad, sí, con arrepentimiento, Señor, y con expresiones de amor hacia ti. Dios mío, Dios eterno, Dios salvador, Dios que me salvaste y me transformaste. Aquí está mi vida, no quiero callar ni aquí ni en ninguna parte, Señor, lo que tú hiciste, Señor, en mí, porque lo que hiciste fue sorprendente, fue maravilloso, fue una metamorfosis, Señor, y aquí estamos, Dios, para darte a ti gloria, para dar testimonio, para glorificarte, para proclamar, Señor, entre las naciones que tú eres Dios y que ciertamente, Señor, podemos nacer de nuevo, podemos ser nuevas criaturas. Señor, que no olvidemos nunca, Señor, la obra maravillosa de transformación, de regeneración, Señor, que sucedió, Señor, entre nosotros. Porque haciendo estas cosas, Señor, haciendo estas cosas, no caeremos jamás, como dice tu palabra. Dios mío, mira, Señor, nuestra vida. Ayúdanos, danos ojos, danos memoria, Señor, para ver retrospectivamente en nuestro pasado y así, Señor, podamos glorificarte y amarte, Señor, más con muestras de adoración, de júbilo, de alabanza, de amor. Bendito seas, Dios. Bendice a la iglesia, Señor. Haz de cada uno de nosotros una iglesia amorosa, una iglesia, Señor, basta
en manifestaciones, Señor, de amor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Amén.